La caída de Troya, uno de los relatos más enigmáticos jamás contado. La guerra fuera de las puertas de la ciudad lleva casi 10 años. Los griegos batallan contra los troyanos. La poderosa ciudad permanece firme. Sus murallas se mantienen inexpugnables. Hasta que los troyanos reciben un funesto obsequio. En las entrañas del enorme caballo de madera que arrastran a su ciudad, se encuentran ocultos los mejores guerreros griegos, quienes personifican la destrucción de la gloriosa ciudad. La idea del caballo es una idea fascinante, pero la pregunta es, ¿por qué un caballo? ¿Y por qué querrían los griegos esconderse en una gran estatua de madera? Hay que tener una mente abierta para comprender los mitos antiguos. Hasta el día de hoy, la historia del caballo de Troya sigue cautivando la imaginación de la gente. Los mitos se crean básicamente para ayudarnos a entender la vida. Durante miles de años, el caballo de Troya fue el símbolo de un plan audaz, de astucia y traición. Esta imagen se ha grabado en nuestra memoria cultural e incluso ha llegado al mundo de la informática. Pero, ¿y si el caballo nunca fue un caballo? Francesco Tiboni duda de la historia del caballo de Troya. El arqueólogo italiano se ha propuesto comprobar la validez de la milenaria tradición. La primera obra conocida que cuenta la leyenda del caballo de Troya viene de uno de los poetas más famosos de la antigüedad, Homero. Todos conocemos la historia del caballo de Troya, pero lo que no sabemos es qué sucedió exactamente en realidad. No tenemos una idea precisa de cómo se produjo la destrucción de Troya y qué sucedió esa noche, porque Homero no la describió de forma clara, solo nos contó lo que sucedió después. Francesco Tiboni es arqueólogo subacuático y se especializó en la construcción naval y la navegación. Cada naufragio de la antigüedad que logran encontrar aporta nueva información sobre los tiempos pasados. Quizás se encuentre algo en las profundidades del mar Mediterráneo que ayude a Tiboni a investigar el pasado de Troya. Entre sus fuentes más importantes se encuentran las epopeyas antiguas, y ahí se hace evidente que las dudas sobre la historia con el caballo de Troya existían incluso en tiempos antiguos. Una de las principales interrogantes es qué tan reales son los relatos antiguos. A lo largo de la historia ha habido varios escritores, distintos estudios, quienes se han preguntado si el caballo fue un caballo. El erudito romano Plinio el Viejo sospechaba que el artilugio bélico fue más bien una especie de ariete. Euforión, un poeta griego, escribió ya en el año 400 a.C. en relación con el caballo de Troya que los griegos poseían un barco llamado caballo. ¿Qué enigma ocultan las tradiciones? ¿Existió el caballo de Troya? Las epopeyas de Homero relatan eventos de finales de la Edad del Bronce, alrededor del 1200 a.C. Es una época llena de conflictos y crisis, en la que se extinguió una de las civilizaciones más poderosas y avanzadas, la micénica. Las historias de guerras, héroes y dioses se transmitían a través de los siglos por rapsodas, cantantes griegos. Entre ellos se encuentra el poeta Homero y su descripción del mundo griego. Estos fueron textos
que sirvieron para definir su cultura, su idiosincrasia, su ubicación, su imagen. Estos fueron procesos complejos desde un punto de vista histórico y cultural. A nosotros se nos hace difícil imaginar este mundo mítico. Lo que queda para el pueblo de la época es el recuerdo de su propio pasado. El caballo de Troya es un mito. Es un mito que relata Homero y lo cuenta basado en cientos y cientos de años de tradiciones orales. En el periodo alrededor de 1200 a.C., en la Edad del Bronce, la avanzada civilización micénica colapsó. En ese momento ya existía una civilización completamente desarrollada, pero se derrumba, pierde su tradición escrita, sus fundamentos, sus contactos comerciales, su sistema económico y retrocede a un nivel de civilización más primitivo. Tras el colapso de esta era dorada, comienza la época de los llamados siglos oscuros. No es hasta más de 400 años después que Homero hace su aparición en la literatura. Es el primero en poner por escrito las historias de los griegos, escribiendo los cantos de la Ilíada y la Odisea. Sus epopeyas se convierten en el mito del siglo y continúan constituyendo un enigma hasta el día de hoy. En los relatos de la tradición oral podemos ver elementos de la realidad humana en ese momento. Al estudiar la obra de Homero tenemos que considerar si de verdad se refería a algo que se había transmitido desde la Edad del Bronce o a la realidad histórica de la época de Homero. Ambos están presentes. La obra de Homero presenta un argumento típico europeo que aún está presente. El viaje del héroe en busca de la fama y la gloria a toda costa. Es la epopeya heroica en su forma más original. Así es como contamos nuestras historias aún hoy en día. Y el caballo de Troya también nos sigue fascinando. Representa la astucia y la traición, por un lado, pero también por el otro, retrata lo fácil que es engañar a la gente. El caballo es un elemento fantástico. ¿Cómo puede llegar a serlo el saco de cuero de Olo, donde guardaba los vientos? Son elementos de fantasía, es un caballo quimérico. Incluso durante la antigüedad, la imagen del caballo de Troya cambió a lo largo de diferentes representaciones, copias y traducciones. Y las versiones originales de los textos de Homero ya no están disponibles. Las copias más antiguas se conservan con mucho celo, de forma que rara vez alguien puede verlas. Quizás la copia más antigua de la Ilíada se encuentra en Londres, data del siglo I después de Cristo, y está en griego. El papiro contiene el relato que nos ha cautivado como ningún otro durante más de 2500 años. Está grabado en 24 cantos y más de 15.000 versos. Es una idea fascinante, por supuesto, y si fuera solo un mito, sería solo una historia. Pero cuando estudiamos a Homero, tenemos que pensar más que en una simple historia, porque Homero escribió casi un libro sagrado, y un libro sagrado debe contener algo verdaderamente real. La Ilíada relata el conflicto entre los griegos y los troyanos. Al principio la guerra se desarrolló entre Esparta y Troya, aunque el mundo de los dioses también estaba involucrado. La guerra de Troya se desencadena por Paris, el hijo de Príamo, el rey de Troya. Cuando los troyanos visitan Esparta, Paris ve por primera vez a la deslumbrante Helena. No solo era la esposa del rey, sino que también era considerada la mujer más hermosa del mundo. Para Paris, fue amor a primera vista. Decide secuestrar a la bella Helena y llevarla a su tierra natal. Cuando los troyanos se niegan a devolver a Helena,
Los griegos lo consideran motivo suficiente para ir a la guerra. Se cuenta que una impresionante armada de 1.200 barcos navegó contra Troya. Pero la guerra no fue fácil de ganar para los griegos. Duró 10 agotadores años y las murallas de Troya se mantuvieron inexpugnables. En ese momento de estancamiento bélico, los atacantes se cansaban y comenzaban incluso a amotinarse. Algunos de los combatientes agotados no querían continuar esa atroz guerra. Solo querían volver a casa. Nueve años del gran Zeus transcurrieron ya. Los maderos de las naves se han podrido y las cuerdas están deshechas. Nuestras esposas e hijitos nos aguardan en los palacios. Y aún no hemos dado cima a la empresa para la cual vinimos. Huyamos en las naves a nuestra patria tierra, pues ya no tomaremos a Troya, la de anchas calles. A pesar del motín y las grandes pérdidas en el ejército griego, Ulises logra congregar a sus hombres. El rey de Ítaca no quiere darse por vencido. Sin embargo, el final de la guerra está sellado solo por un pensamiento enviado por Dios, como dice Homero, una artimaña. Los griegos fingen abandonar la guerra y abordan sus barcos. Dejan a los troyanos un supuesto regalo, un enorme caballo hecho de madera, como regalo de consagración para la diosa Atenea. Pero en las entrañas del caballo se esconden Ulises y los mejores guerreros de los griegos. Sin sospechar nada, los troyanos arrastran el caballo a su ciudad. Por la noche, los hombres bajan del caballo de madera sin ser vistos y dan inicio al sangriento final de Troya. Así lo relata Homero. Si buscamos una descripción más precisa de esa noche en sus textos, nos toparemos con un problema. Homero relata en la Ilíada solo hasta la víspera de la victoria. En la Odisea continúa la historia al día siguiente de la victoria, así que deja fuera la noche de la destrucción de Troya. De hecho, al caballo de Troya, a este engaño, a este gran artilugio, a este misterio, este mito, Homero no lo menciona en la Ilíada, quizás porque probablemente no fue parte fundamental de esta historia. Así que la Ilíada de Homero es un callejón sin salida. Para encontrar la fuente correcta del caballo de Troya, Francesco Tiboni tiene que seguir investigando. El arqueólogo subacuático encuentra lo que busca en la segunda obra de Homero, la Odisea. La epopeya comienza luego de la caída de Troya y narra el intento desesperado de Ulises de regresar a casa contra la ira de los dioses. Homero describe cómo Ulises, después de 10 años de viajes errantes, se adentra en un reino lejano. Al principio, no lo reconocen y lo invitan a la corte. Ahí le pide al rapsoda que cante sobre el destino de Troya y Ulises, es decir, su propio destino. El cantante describe la desgracia de los troyanos, cómo trajeron el caballo de madera a la ciudad,
cómo los griegos bajaron del caballo y derrotaron a la fuertemente fortificada Troya. A Francesco Tiboni le asombra la escasa descripción del caballo de madera. No se nos da una descripción de cómo es el caballo, no tenemos ningún tipo de descripción. Homero en la Odisea no describe al caballo, no sabemos qué aspecto tenía, qué tan grande era, si tenía cabeza, patas, nada. Y eso es extraño porque conocemos a Homero como uno de los escritores que se destacaba por ser muy meticuloso y muy preciso en sus descripciones. Pero en lo que respecta al caballo, no hay ninguna precisión. Si el caballo de madera fue tan decisivo para la guerra, ¿por qué Homero apenas lo describe? En una copia griega antigua de la Odisea, solo se emplea el término Dorateos Hippos. All'aghe dei metavedi, kai cosmo aeson durateo, ton epeios e poiesen sinaten. Para Francesco Tiboni, sin embargo, esta es la parte decisiva del relato. Homero habla precisamente de un Dorateos Hippos, que se convirtió en un caballo de madera con el pasar de los siglos. Pero, ¿qué podemos entender por Dorateos Hippos? ¿Qué significa? En realidad, los documentos más antiguos muestran que Dorateos no significa hecho de madera, sino más bien hecho de tablones. Para Homero, durata no es madera en general, sino la palabra que usa Homero para describir perfectamente en todas las secciones de la Ilíada y la Odisea el entablado de las embarcaciones. Un caballo hecho con las tablas de un barco. Homero elige esta designación específica en el punto de la Odisea, donde relata con más detalle la artimaña con el caballo de madera. En la ciudad griega de Patras, Thomas Hondros, profesor de ingeniería, ha descifrado cómo los griegos pudieron haber construido el caballo. Para él, el caballo de madera era una máquina de guerra. Esta máquina fue diseñada para resolver un problema específico de esa guerra y tal vez pueda ser considerada como un diseño bastante anticuado. Tuvieron que inventar una herramienta específica para poner fin a la sombría guerra de 10 años en Troya. Cuando los griegos partieron hacia Troya, es probable que no hubieran pensado en construir un caballo de madera como un artilugio de guerra, pero como la enorme flota tenía que tener mantenimiento constante, llevaban muchos constructores navales. Epeo fue el diseñador del caballo de Troya. Él fue el principal arquitecto naval del ejército griego en Troya. Cuando se le pregunta de dónde vino el material para el caballo, Hondros piensa en los barcos de los muchos guerreros que murieron en batalla o de enfermedades a lo largo de los años. Las galeras yacían desiertas y parcialmente podridas en la playa. Como se tiene listo el armazón principal de la estructura, que provenía de las partes hechas de las dos mitades del barco, entonces, en ese momento ya tenían los mástiles para que pudieran montar toda la estructura en los 4 mástiles y asegurarlos en el carro, en el chasis. El investigador estima el peso del caballo en unas 5 toneladas, con una altura de unos 9 metros y una longitud de unos 11 metros. 28 caballos tuvieron que alar de él para poder subirlo hasta allá. Y esos 28 caballos fueron suficientes para elevar la construcción de 5 toneladas hasta la cima de la colina y luego dentro de la fortaleza. En el relato de Homero, el caballo es arrastrado al castillo de Troya. Thomas Hondros tiene una puerta específica en mente. La llamaban la Puerta Oscura y todos creemos que la entrada del caballo fue por ahí. No lo sabemos exactamente porque Homero se refiere a la otra puerta que está ubicada en el acantilado de la colina, pero es imposible que el caballo fuera transportado por la puerta que describe Homero en su relato. Así que encontramos otra puerta que era más adecuada para que pasara toda esa estructura.
de los estudios teóricos de las condiciones ideales a la realidad, vamos al sitio de excavación de Troya. Se encuentra en el noroeste de Turquía y se dice que la legendaria ciudad estaba ubicada en una colina. Risten Aslan ha sido el director de excavación desde 2013. Troya perdió toda su importancia hace unos 3000 años y permaneció así hasta que los arqueólogos descubrieron sus ruinas hace unos 200 años. El imponente complejo da testimonio del antiguo poder de la ciudad. La especial importancia de Troya también se puede ver en las numerosas murallas defensivas que rodean toda la ciudad, que se estima datan de finales de la Edad de Bronce. Se puede ver que Troya tomó medidas para protegerse. Con su ubicación estratégica tan importante, Troya era, a fin de cuentas, un lugar importante que todos querían poseer. La ciudad de Troya se encuentra en los Dardanelos, la única ruta marítima entre el Mediterráneo y el Mar Negro, una importante ruta comercial a finales de la Edad del Bronce. En ese momento Troya controlaba el tráfico marítimo, imponía derechos de aduana y se convirtió en una floreciente metrópolis. Fue en 1870 cuando un arqueólogo alemán partió en busca de la legendaria ciudad. Heinrich Schliemann creía que la Troya de Homero estaba en la colina de Hissarlik. Empieza a cavar y hace un hallazgo. Schliemann logra descubrir las distintas capas de asentamiento y causa sensación en todo el mundo. El trabajo de Schliemann tenía como objetivo probar la veracidad de este importante sitio arqueológico. Él simplemente quería demostrar que los pasajes de la Ilíada eran un hecho histórico. Hemos encontrado los restos de Troya, pero ¿qué provocó la caída de la ciudad? La Ilíada de Homero describe cómo Helena, Príamo y París divisaban el campo de batalla desde la muralla y la fortaleza. Veían a los guerreros troyanos tratando de retomar la ciudad baja. Esta es una de las escenas más importantes y trágicas. En las epopeyas de Homero, la guerra pone fin al apogeo de Troya. La investigación permite varias conclusiones. ¿Fue un gran golpe final el que selló el fin de la ciudad? ¿O fue una larga serie de agotadoras guerras y desastres naturales? En la puerta sur hay claros signos de destrucción, y a través de los objetos que se encontraron, como puntas de flecha, así como otras herramientas de guerra de la época y esqueletos, aunque no muchos, demuestran claramente que no fueron enterrados, sino que simplemente yacían ahí como congelados. Esto demuestra que Troya fue destruida en una sola guerra, un incendio o un ataque desde el exterior. Troya era como una fortaleza. En algunos lugares, las murallas del centro de la ciudad tenían 5 metros de espesor y 10 metros de alto, inexpugnables para los estándares de la época. Gracias a su astucia, los griegos pudieron superar las murallas. ¿Pero fueron los troyanos engañados por un caballo de madera? Hay evidencia de muchos huesos de caballo en la fase final de la era del bronce. Esto nos muestra que los caballos eran de gran importancia para los troyanos. En la Ilíada, Homero también habla de una Troya que tiene hermosos ponis y tiene hermosos caballos. Las ruinas de Troya no proporcionaban una respuesta al enigma del caballo de Troya.
Así como Homero no pudo describir al caballo en detalle, ni en la Ilíada ni en la Odisea, los hallazgos arqueológicos en Troya dejan muchas preguntas sin respuesta. Francesco Tivoni no llegó muy lejos tras la pista del caballo, el hipos. Quizás el término Dorateos, hecho de tablones, le dé una pista. En Malta conoció al arqueólogo subacuático Tim Gambin, quien está tras la pista de un naufragio de la época de Homero. Estábamos midiendo la bahía Chantilly usando un sonar de alta resolución en esta área. Uno de los lugares que encontramos resultó ser este fantástico y viejo naufragio, considerado el más antiguo del Mediterráneo central. El antiguo naufragio no es de fácil acceso. La inmersión no solo es muy difícil a nivel técnico, sino que también a nivel físico es muy exigente. El sitio es un desafío. Se encuentra a una profundidad de 110 metros y tenemos al bote ubicado sobre el lugar. Los buzos tardan unos 8 minutos en descender y con un máximo de 12 minutos allí. Luego de los 12 minutos de exploración, que suman un total de 20 minutos, para los buzos bajo el agua comienza el lento ascenso. Para esa corta exploración en el naufragio, los buzos deben planificar 5 horas adicionales para el ascenso. Pero el esfuerzo vale la pena para Gambin y su equipo. La primera señal de que las piezas pueden estar bien conservadas es este material gris. Esta es una gran noticia para nosotros porque significa que tenemos un buen indicio de que los restos de madera del barco estarán ahí. El naufragio en el fondo del mar promete ser un tesoro para los arqueólogos. Es un barco de los fenicios, marinos legendarios que una vez gobernaron el Mediterráneo. Sus bases comerciales se extendían desde el Mediterráneo oriental hasta el Atlántico. No sabemos casi nada sobre la construcción de barcos fenicios, así que sí, uno de nuestros principales objetivos es localizar, descubrir y estudiar los restos de madera de este barco fenicio. Pasarán varios años antes de que se pueda recuperar el naufragio. Los arqueólogos recuperan meticulosamente partes del cargamento, incluidas unas ánforas antiguas. Esto les permite a los científicos echar un vistazo al pasado. Acércate. Acércate al barco. Bueno. Se trata de una ánfora de 2700 años. Son del siglo VII a.C., la época de Homero. Bueno, pudo ser que al salir del puerto Schlendi, el barco estuviera usando el cabo como punto de ruta para luego cambiar de dirección y continuar su viaje. Algo que en la navegación homérica o en las descripciones homéricas aparecen con frecuencia. Creo que en primer lugar es importante tener una mente abierta para comprender mejor los mitos antiguos porque podemos leer las epopeyas homéricas, verlas como descripciones fantásticas, pero sin profundizar mucho se puede vincular su descripción con la realidad. Homero describe a los fenicios como hábiles marinos. Sin embargo, aún no se han encontrado planos de construcción de sus barcos. Francesco Tivoni descubre representaciones de barcos fenicios. Los relieves antiguos los muestran con cabezas de caballo. ¿Será que por sus propias observaciones Homero conocía este tipo de barco?
Estos barcos se llamaban hipos, que en griego significa caballo. Es probable que tuvieran unos 15 metros de largo y tenían una cabeza de caballo en la proa o en la proa y en la popa. Y eran barcos de origen levantino. Sabemos perfectamente que los primeros griegos ya conocían este tipo de embarcaciones. Para Tiboni surge la pregunta de si Homero pudo haber entendido el tipo de barco fenicio. Los hipos, de Dorateos Hipos. ¿Pudo ser el caballo de Troya un barco? La navegación jugaba un papel importante en las narrativas de Homero. Por tanto, sus textos son una fuente importante de estudios sobre la navegación antigua. Osman Erkort también se refiere al poeta griego. Durante más de 30 años ha estado recopilando datos referentes a la construcción de barcos antiguos. Homero era un viajero muy importante que registró sus viajes por escrito y en cuya palabra se puede confiar. Por suerte, existió y podemos referirnos a él. Desde este punto de vista, es una fuente importante para aquellos de nosotros que queremos reconstruir un barco antiguo. Pero Homero no era un constructor de barcos, era solo un observador. En sus viajes solo observó cómo se construían los barcos y cómo se lanzaban al agua. No podemos comunicar toda la información solo escribiendo artículos sobre el tema en libros y revistas. Lo que hacemos se llama arqueología experimental y obtenemos los hallazgos a través de proyectos de investigación. Por esta razón, Osman Erkort y su equipo están reconstruyendo barcos antiguos, incluido un hipos. Se han descrito varias técnicas de cómo unir tablas. Un método es el de la lengüeta y ranura. También está la técnica del cosido. ¿Cómo conocimos sus embarcaciones al construir el hipos? Pensamos cómo se cargaban, cómo se usaban las velas y los remos, y descubrimos que para obtener estas respuestas deberíamos armarlo. Homero describe el entrelazado de las tablas como una técnica de construcción naval de los griegos. Los tablones estaban firmemente unidos entre sí por medio de cuerdas, y cuando se lanzaba el barco, se juntaban de manera automática. El barco quedaba firme y estable. El poeta también describe como testigo presencial la enorme flota de los griegos. En la Ilíada, enumera que barcos navegaron contra Troya. Francesco Tiboni está convencido de que Homero no se refería a un caballo, sino a un barco. La relación entre el caballo y el barco era muy extendida en la antigüedad. De hecho, el paralelismo entre caballo y el barco era tan fuerte que hay textos en los que se describe a los barcos como caballos. En la antigüedad era común llamar caballos a los barcos. La primera evidencia está en el cuarto canto de Homero. Allí los barcos se llaman halos hipoli, es decir, caballos de mar. Y luego hay evidencia de esto en toda la literatura antigua hasta finales de la Edad Antigua. Los barcos griegos como caballos del mar es una imagen de la mitología. De hecho, Poseidón es el dios del mar, pero también es el dios de los caballos. Y navegaba por el mar con una brigada de caballos, no con un barco como era de esperar. A pesar de toda la evidencia, hay relatos antiguos que contradicen la teoría del caballo de Troya como barco. Las representaciones del caballo de Troya, que ya desde la época de Homero o muy poco después, eran caballos verdaderos. Así que el propio Homero ya consideraba a los hipos de Troya como caballos. Para él era un caballo. Si alguna vez hubo una confusión entre hipos como barco e hipos como caballo, este malentendido debe haber ocurrido en la época de la
tradición oral entre el colapso de la civilización micénica y el empleo de la escritura en la época de Homero. Por ejemplo, a principios del siglo VII tenemos un Pitus en Mykonos. Es una vasija con relieve, con una rica decoración figurativa, y ahí, muy prominentemente en el cuello, vemos el caballo de Troya. La imagen de la vasija de arcilla sugiere que la audiencia de Homero entendió desde el principio que ese hipos era un caballo. Ciertamente no puedo ignorar el hecho de que la idea de un caballo como animal ya estaba presente en la iconografía antigua durante el siglo VII. Las ilustraciones muestran caballos de Troya muy diferentes, hasta en el más mínimo detalle. Para Tiboni, esto es una contradicción. Ni siquiera dos representaciones coinciden con un mismo modelo. El caballo es una fantasía representada de diferentes formas. Al principio con Homero todo era muy sencillo, como imágenes en blanco y negro que en la antigüedad se volvieron más coloridas, así que al final de la Edad Antigua comenzamos a ver caballos en alta definición. Más de 600 años después de Homero, un escritor romano en una obra maestra en latín alimenta el mito del caballo de Troya, Virgilio. De hecho, la imagen del caballo es mucho más clara con Virgilio que con Homero. Con Homero la descripción es mucho más ambigua, lingüísticamente hablando. Homero se pudo referir a un caballo o también a un barco. Tiboni está consciente del impacto de la epopeya de Virgilio. Virgilio es el escritor que introdujo por primera vez la idea de un caballo en la cultura romana. En otras palabras, él es quien la consolidó de forma permanente. En la obra de Virgilio, la Eneida, se embellece aún más la historia del caballo de Troya. En ella, describe cómo el sacerdote Laoconte advierte a los troyanos sobre las artimañas de los griegos y el caballo de madera. Miserables, gritó a lo lejos. ¡Qué locura tan grande, pobres ciudadanos! ¿Del enemigo pensáis que se ha ido? ¿O creéis que los danaos pueden hacer regalos sin trampa? ¿Así conocemos a Ulises? O encerrados, en esta madera ocultos están los aqueos, o contra nuestras murallas se ha levantado esta máquina para espiar nuestras casas y caer sobre la ciudad desde lo alto, o algún otro engaño se esconde. Teucros, no os fiéis del caballo. Virgilio era un poeta muy culto, poeta, doctor y erudito. No solo había estudiado a Homero, sino que conocía muy bien la literatura posterior. Hubo todo tipo de interpretaciones, como que era una máquina de guerra, un artefacto de asedio o un ariete. Había muchas conjeturas que Virgilio conocía y que usó de manera muy acertada en su poesía. La descripción de Virgilio es de hecho la descripción de un caballo, hasta el punto en que traduce Dorateos Hippos en Equus Lineos, transformándolo de forma definitiva en un caballo de madera. ¿Por qué iban a arrastrar los troyanos el caballo de madera de los griegos al interior de su castillo, después de 10 años de amarga guerra? Quizás uno de los mayores restos de naufragios del siglo XX pueda aclarar el asunto. Alrededor del año 1330 a.C., un barco cargado de tesoros de varios países navegó a lo largo de lo que hoy es la costa turca.
Se dice que el barco mercante se hundió en una tormenta frente al cabo Uluburún. En 1982, un recolector de esponjas de mar descubrió el cargamento de un antiguo naufragio. Fue un hallazgo fortuito. El rescate por parte de los arqueólogos comenzó 2 años después. Durante las numerosas inmersiones, descubrieron que el naufragio no pudo haber sido un simple barco mercante. La carga indicaba que debía haber estado en una misión especial. Los científicos pasaron más de 10 años buceando en los restos del naufragio. Harun Oshdash es uno de los principales arqueólogos subacuáticos. Este hallazgo es uno de los mayores descubrimientos del siglo pasado, porque el naufragio Uluburún ha hecho accesible un conjunto único de conocimientos sobre la construcción naval de la Edad del Bronce. Fue un gran descubrimiento. Desde 1984, el naufragio de Uluburún también ha sido un proyecto para el arqueólogo experimental Osman Erkord. El Uluburún lo tiene todo. Las velas más antiguas encontradas hasta ahora, la quilla más antigua, el timón más arcaico, todo lo que se pueda imaginar en términos de detalles. Además de información relevante sobre la construcción naval, el naufragio de Uluburún ofrece otro tesoro único. Este barco no era un buque de carga ordinario. En ningún barco hemos visto una carga que contenga una variedad tan amplia de materias primas y otros artículos preciosos. Todo esto demuestra que había un intercambio a nivel real. En ningún barco normal se encontrarían 22 anclas, 150 ánforas, 10 toneladas de cobre y 1 tonelada de estaño. Es una carga enorme y muy costosa, incluso hoy en día. El destino del viaje era el Imperio Micénico. En Uluburún, los arqueólogos encontraron sellos y artículos personales pertenecientes a 2 funcionarios de alto rango, pasajeros inusuales en un simple barco mercante. Por lo tanto, los investigadores sospechan que el Uluburún es evidencia de relaciones diplomáticas a finales de la Edad del Bronce. Es posible que la práctica de dar obsequios de bienes preciosos entre reinos fuera común en ese momento. Considerando que si el precio de Uluburún se acepta como evidencia de obsequios de un gobernante como pago o tributo a un príncipe, para la investigación de la verdad histórica que rodea al caballo de Troya esto es fundamental, porque este barco se hundió a finales del siglo XIV a.C., poco antes del evento de la destrucción de Troya. En la época de Homero, eran los fenicios quienes se aventuraban lejos con sus barcos. Tenían un conocimiento náutico sobresaliente. Su tecnología de construcción naval les permitió establecer un dominio en el Mediterráneo o, al menos, jugar un papel decisivo en el comercio. Los fenicios construyeron barcos con tecnologías que ellos mismos desarrollaron, incluido el hipo, el barco con cabeza de caballo. Según la narración de Homero, el caballo de Troya fue un obsequio de los griegos a los troyanos. Si hubiera sido un barco, un hipo, ¿lo habrían aceptado los troyanos como regalo? Francesco Tiboni está convencido de ello.
evidencia de su teoría, trae a colación las bandas de bronce de Balawat, donde una representa la subyugación de varios pueblos ante el rey asirio Salmanasar III, incluidos los marinos en sus barcos. Particularmente, aquí se representan sobre todo dos hipoi, o mejor dicho, hay 3 bandas de metal con 2 hipoi y son barcos fenicios. Sabemos que son fenicios por este tocado y ropa puntiagudos, que llevan su tributo tras la derrota de una batalla, en una guerra por el control de las rutas marítimas. Así que podemos ver claramente lo que pasó en Troya. Fue una guerra por el control de las rutas marítimas y el perdedor rindió su tributo con un hipos. El hecho de que encontremos a los hipos en esta puerta y saber que los perdedores los pagaban como tributo al final de una guerra es muy importante para mi investigación, porque sabemos que estos barcos, la mayoría cargados de lapislázuli, de oro, de plata, de metales preciosos y marfil, procedían a menudo del territorio fenicio. Eran barcos fenicios, hipos, fenicios o antecesores de hipos, que eran utilizados para el pago de tributos. Los relieves de bronce que representan al hipoi para el rey asirio datan del siglo IX a.C. Sin embargo, no se puede probar si Homero conocía la costumbre de tales gestos y los incluyó en su epopeya. Si nos imaginamos que el caballo o el barco llamado caballo fueron dejados en la playa, entonces es muy posible imaginar que los troyanos lo hayan entendido como un obsequio dejado por los griegos a manera de tributo al final de la guerra. Pero si el cargamento estaba destinado a ser un tributo, ¿por qué los troyanos llevarían el barco entero dentro de la ciudad? Toda la teoría tiene sentido porque los griegos dejan un regalo como ofrenda que está destinado a Atenea. Esto significa que ese regalo pertenece a la diosa Atenea y debe llevarse al santuario de Atenea, que se encuentra en un lugar de la ciudad. Los griegos de la época de Homero, conjetura Francesco Tiboni, pudieron suponer que un barco abandonado se entendería como un regalo y una señal de retirada, y los troyanos a su vez habrían aceptado esta forma de sumisión y habrían llevado a Lipos a su ciudad, con la certeza de que la agotadora guerra por Troya finalmente había terminado. Como investigadores debemos estar siempre en busca de la verdad. Eso es lo que nos impulsa. No debemos tener miedo de desacreditar los mitos y atrevernos a hacer complejas interpretaciones. He tratado en mis investigaciones de buscar siempre lo más cercano a la verdad, un poco como Ulises iniciando un viaje sin saber el recorrido completo. Tienes que tener el coraje de moverte, incluso si la corriente está en tu contra, y tratar de llegar a tu destino, tu Ítaca y tu verdad. La leyenda de la guerra por Troya durante muchos siglos solo se transmitió oralmente hasta que Homero la inmortalizó en sus epopeyas. Los relatos continúan teniendo efecto. El caballo de Troya de la antigüedad se ha convertido desde hace mucho tiempo en parte de la cultura actual. El caballo de Troya ha sido visto como un caballo durante más de 2000 años. En términos literarios era un caballo y no un barco. Esto significa que algo debió haber estimulado la imaginación de la gente. Había un caballo de madera que luego fue arrastrado a la ciudad.
Es la historia del fin de una legendaria ciudad. Después de interminables años de sangrientas batallas, provocada por el astuto Ulises. Él es el héroe de Troya. Si se trataba de un hipos, un caballo del mar o el caballo de madera más grande que se haya visto, el que sirviera a los griegos como escondite para sellar la caída de Troya es algo que no se puede probar, por más emocionante que sea nuestra investigación. Aún así, el mito del caballo de Troya sigue vivo.